Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del trabajo, porque nosotras somos unas trabajadoras empedernidas. Sobre todo es una situación que siempre volvemos a evaluar, a reflexionar, a investigar, a compartir. ¿Por qué? Porque es algo diario, del día a día. O sos empleado o sos desempleado, empleador no tanto, no suele ocurrirnos, entre nosotras al menos, pero siempre hay alguna cuestión que tenga que ver con el trabajo, con las condiciones laborales. Entonces, bueno, en esos encuentros que tenemos nosotras para saber qué podemos hablar en estos programas, surgió la idea de volver a repasar la historicidad del trabajo en Argentina específicamente. Y bueno, con las chicas les vamos a compartir toda esta información, todo esto que estuvimos investigando. Por mi parte les voy a contar sobre todo el primer estudio que fue realizado en Argentina por parte de Vialet Macé, que era un positivista español que vino en 1873 con 3 títulos universitarios, que cuando llegó acá era médico a los 27 años recibido. Es un personaje muy importante, ya que construyó el dique San Roque en Córdoba. Es una obra súper valiosa e importante para nuestro país porque, bueno, en su momento, por cuestiones políticas, fue preso por construirlo, porque se empezaba a divulgar como que era muy posible que ese dique se fuera a caer, que no fuera a funcionar, que era una farsa, que bla, bla. Y la importancia, ¿no?, de esa construcción de obra pública de parte de Vialet Macé, en conjunto con otro ingeniero que no me acuerdo el apellido porque es muy, muy raro y complejo, pero bien informado y acompañado y capacitado, ¿no? Fue profesor de 3 colegios nacionales en Argentina, fue médico, abogado y empresario, fue rector de la Universidad de Córdoba y nos situamos en mitad del siglo XX, 1880 al 1930, en las ideas de Roca, principalmente sobre la Argentina, sobre la construcción de un tipo de argentino, de la educación, del querer transformar, el desarrollo, el estado de bienestar. Bueno, estado de bienestar ya es otro más adelante, pero sí, ideas desarrollistas en el momento en el que ocurrió la inmigración en Argentina, ¿no?, por parte de italianos, de europeos. Bueno, nada, lo que estaba contando sobre todo es el lago San Roque, porque es una persona que fue muy reconocida por esta obra pública, porque también no solo es una obra que al día de hoy sigue existiendo y que es muy importante, sino que así como lo quisieron tirar abajo en su momento y fue preso, fue por una cuestión muy política y nada, al día de hoy sigue manteniéndose firme. La cuestión fluvial, la cuestión de también... obra pública que fue construido gracias a materiales también nacionales, por piedra, arena, cal y cemento argentino, y es una obra completamente innovadora de la época. Y bueno, nada, sobre todo es eso, es muy importante también para los habitantes de Córdoba, porque también hay un espacio, una localidad que se llama Vialet Macé. El dique San Roque tiene canales de irrigación que lo hicieron ingenieros. Bueno, también esto, que al ir preso el chabón, ella se ponía a hablar como se le cantaba el orto, un montón de ingenieros que estaban en contra de su posicionamiento, del hecho de querer hacer obras públicas, de demostrar lo que sé yo, fueron a pintar y a buscarle si había alguna grieta, a pintarlas con rojo, para que después obviamente se demostrara que él era inocente, de que era una obra que estaba bien hecha. Entre eso perdieron bienes, sus casas, y también tenían otros proyectos que tenían que ver con la obra pública, ¿no? Es un momento de la Argentina en el que era muy importante la industria exportadora de lana y de carne. Y bueno, nada, después de ser profesor de 3 colegios nacionales, en La Rioja, Mendoza y San Juan, funda una cátedra de medicina legal. ¿Por qué es importante saber esto? Porque es como un fundamento antecedente de entender de dónde viene también el tipo de comprensión que tiene Vialet Macé al empezar a estudiar abogacía, porque empieza, al ser médico, también a abocarse más a los problemas de salud y a las cuestiones legales de salud, y empieza a volverse loco por los problemas, enfermedades y bueno, nada, cuestiones que tengan que ver con la salud,
vinculadas al trabajo, ¿no? Él siempre como, bueno, muy atento a esta cuestión, y Roca lo manda a hacer un estudio por 14 provincias para saber e investigar cuál es la situación de la clase obrera argentina. Que esto, la visión de las élites, de los burgueses, era como, ¿por qué estos vagos no quieren laburar? ¿Por qué vienen todos estos inmigrantes a la Argentina y son todos borrachos? Claro, querían entender qué les pasaba. Eso desde una visión súper conservadora. Claro, ¿cómo hacemos para que labure esta gente? ¿Qué hay que hacer o qué es lo que está mal de parte de ellos para, bueno, brindarles mejor educación o brindarles más atención a tal cosa, bla, bla? Tenemos una historia que está completamente fragmentada, desperdigada, entonces por ahí hay un montón de situaciones que tienen que ver con esto, con la interpretación de los trabajadores como vagos, como borrachos, como que al día de hoy mucha gente tiene ese imaginario de que los argentinos no queremos laburar y no hay persona que uno conozca que no trabaje. Bueno, cuando Belet Mace hace este estudio, espera de Roca una legislación laboral en Argentina que mejore las condiciones de vida de los trabajadores. Y a través de ese estudio, de recorrer 14 provincias, encuentra una heterogeneidad de trabajos y una heterogeneidad y diversidad de trabajadores. ¿A qué se debe esto, no? Que recupera que pueblos originarios fueron reducidos y precarizados, y ellos también, dentro de una de las frases en las que habla, porque son tres tomos de todo ese estudio, o sea, no es que, bueno, fue así al azar. Eso, 2 frases. Pasó esto. Él también era parte de la élite, tenía acceso al conocimiento, pero aún así, el chabón, una persona muy comprometida con la cuestión de salud y Estado, como un tema de Estado. No, hizo su trabajo, además, lo que le pidieron. Él fue a ver qué estaba pasando y describió todo en detalle, sí, con lujo de detalle. Va por fábricas, campos, talleres y registra toda la situación laboral de los trabajadores. Una de las frases que dice en el estudio es: he encontrado en toda la República una ignorancia técnica asombrosa, más en los patrones que en los obreros. Y esto es completamente innovador, porque al día de hoy creo que está la frase, no me acuerdo bien cómo es la frase, pero esto de siempre pensar que el empleador es el que tiene la razón más que el empleado en cuestiones laborales o en cuestión de derecho laboral. Uh-huh. Es una cuestión sumamente a revelar sobre cómo construimos la nación, desde dónde, con qué producciones y cómo es cada provincia. Y él identifica, sobre todo de la época, y lo estuvimos hablando con las chicas, el trabajo infantil, ¿no? Porque en ese momento había pibes de 13 años, igual debemos conocer a nuestros padres, nuestros abuelos que han empezado a laburar a los 13 años, que no han tenido la posibilidad de acceder a los estudios, ¿no? A la educación. Sí, o lo han hecho más tarde o irregularmente. Sí, o esto de tener que automáticamente abocarse al trabajo, a dedicarse al trabajo, sí, desde muy jóvenes, y muy naturalizado también por parte, de los hombres. O sea, también esto, el ser hombre y ir directo a la fábrica o ir directo al campo, y la cuestión de la mujer de ser madres, de ser quienes se encargaban de la casa. A ver, estoy buscando porque se me perdió por aquí. Pero se me viene también como este trabajo de armar cadenitas, que era como muy asignado a las infancias por tener las manos chiquitas. Claro. Entonces los buscaban para precisamente hacer esas cadenitas. Bueno, sí, mi tío fue parte también de esos trabajos, claro, hacía cadenitas. Qué tremendo. Claro, en la cuestión del detalle, de las cosas más delicadas. Además que no se pensaba una niñez como tal hoy. No, pero que eran para niños nada. Adultos que tenían que sí o sí trabajar. No, y lo estuvimos también conversando, no sé si han visto otros programas cuando hablamos del trabajo o de la infancia directamente, cómo se pensaba la niñez. A partir de cierta edad, ya eras hombre o eras mujer. Sí. Eras o sea, te estabas preparando para ser un ciudadano funcional. Claro, como esto, para generar fuerza de trabajo o para hacer la fuerza de trabajo, claro, para dar la fuerza de trabajo. Para reproducir esa fuerza siendo mujer, teniendo pibes, embarazada y haciéndote cargo del hogar, o es para ahora. Sí, para ahora. O siendo hombre y trabajando también en cuestiones del campo o cuestiones obreras más bien. Estas personas que a día de hoy, si me lo pongo a pensar, si pensamos a hacer una comparación, que lo que
lo que nos trajo a pensar esta comparación fueron frases de Milei en relación a querer volver a ser como la Argentina de los años 20 o de los años, mediados del siglo XIX, en el cual había salarios mínimos, jornadas de trabajo de 14 horas, había fraudes en las proveedurías, había un sistema de pagos en el que se usaban vales. O sea, los patrones les daban vales a esos trabajadores, a los que iban a almacenes a comprar la comida, que eran producidos también o hechos por los dueños de esos mismos lugares. Es decir, era como constantemente volver ese capital a esos empleadores, a esos dueños del capital, o dueños de las tierras también. No podemos dejar de pensar también cuando hablamos de este momento de la historia o en dónde se sitúa Vialet Macé, no podemos pensar esta situación laboral del trabajo sin pensar en la forestal, que es un momento de la historia argentina. La forestal era una empresa inglesa que estaba en Santa Fe y Chaco entre el siglo XIX y el siglo XX, que explotaba en el Quebracho y era la principal productora de tanino a nivel mundial, en donde acá se presentaban y él ubicaba e identificaba condiciones de explotación infrahumanas, pagaban a los trabajadores, como decía, con vales para comprar comida en los almacenes que eran producidos por esa propia empresa, vivían hacinados en galpones que construía la propia empresa, y también pensar en cómo siempre, cuando se piensa en la forestal, cuando uno estudia en la historia, lo que ocurrió con la lucha de la forestal, con la huelga, con el movimiento de obreros y trabajadores, cómo se piensa el conflicto directamente y se ve a día de hoy incluso al conflicto como la principal cúspide de la situación, de el movimiento obrero reclamando, haciendo quilombo, haciendo marchas, pero nunca se piensa en las causas, ¿no? En la razón de por qué esa gente está reclamando, está marchando. Y otra cosa que creo que lo dije, pero lo vuelvo a repetir, la población indígena proletarizada en condiciones precarias, que eso no hay que olvidar que nuestro pueblo argentino, nuestra república, también fue saqueada por europeos, por las élites, por la burguesía. El hecho de ocupar nuestros territorios o el pensar en una campaña del desierto. ¿Por qué se pensaba como el desierto? Porque se creía que en esos sectores no había nadie. Claro. Y en realidad eran gente que habitaba ese mismo pueblo, que era parte de su territorialidad, de su originalidad, de estos pueblos originarios que habitaban, que trabajaban la tierra de una forma quizás distinta. Vialet Macé se encarga de identificar todas estas cuestiones y sobre todo lo principal, que la culpa no es del trabajador, del hecho de estar cansado, del hecho de tener insalubridad, del hecho de estar constantemente día a día bajo situaciones de precarización totalmente, sino que tiene que ver con que, se están exponiendo a jornadas laborales de 14 horas, no tienen una vivienda digna, un lugar, un espacio salubre, no tienen derechos a la salud, no tienen derecho a la educación, que también eso se investiga mucho en relación a la educación, a los niños, a las mujeres también. Esto que estaba diciendo, que la campaña del desierto es más bien una campaña de exterminio, cuando vos ves en el mapa, por ejemplo, de Chaco, hay zonas que te muestra que están más pobladas que otras, y eso también tiene que ver con una cuestión estratégica de quienes tenían el poder y el acceso también a esos mapas. Tiene que ver esto como el mapa como parte de un territorio, como un material de dominio también hacia la población. Por ahí uno piensa que ahora lo que yo estoy diciendo es como más zaraza o historia y bla, pero en realidad realmente pone en contexto la situación de los trabajadores. Y el informe de Vialet Macé describe también esto que decía, la situación de las mujeres, como la de los sujetos más explotados de la pirámide social argentina, llegando a definirlas como la bestia a cargo de la familia. La bestia de carga de la familia. La bestia de carga de la familia. Sus observaciones destacaron una precariedad extrema y una falta absoluta de protección legal. Me estoy escuchando. Esto también, doble carga laboral. Esto, la división sexual del trabajo, ¿no? Cómo las mujeres se enfrentaban a jornadas completamente agotadoras,
no solamente dentro del hogar, porque eran quienes se hacían cargo de la casa, de sus hijos y de sus maridos, sino también el hecho de, bueno, trabajar por fuera, ¿no? En bueno, la situación de la lavandería, de las costureras, y también cuidados, situaciones domésticas, que a día de hoy existen también las trabajadoras domésticas, ¿no? Uh-huh. No sé si lo estoy diciendo bien, pero... Sí. Empleado doméstico. Bueno, el informe detalla casos de lavanderas y planchadoras que trabajaban de rodillas sobre suelos húmedos hasta la víspera del parto, retomando sus tareas inmediatamente después de dar a luz debido a la miseria. Acá tenemos una cuestión de salud importantísima y de derecho también al niño, ¿no? Y a la infancia. Por eso, además, horrorizado, siendo no, y aparte médico, siendo médico. Horrorizado con lo que estaba pasando. Y obviamente, más está decirlo, salarios completamente miserables, en el que las mujeres recibían remuneraciones significativamente menores a las de los hombres, históricamente, pero bueno, es importante también decirlo y siempre recordarlo, por tareas exactamente iguales o más pesadas, porque también, hay que decirlo, trabajaban en el campo, trabajaban en las áreas en las que también a veces se encontraban sus hombres, y quizás también hay una doble desigualdad, ¿no? Y había, bueno, una diversidad de tareas invisibilizadas que se desempeñaban masivamente como costureras, cigarreras, mucamas, lavanderas, en ciudades como Rosario, Vialet Macé, que, bueno, notó que un gran porcentaje de sirvientas eran migrantes de provincias vecinas en busca de sustento. En trabajo de infraestructura se revelaron situaciones como poco comunes, como mujeres indígenas. Esto es muy importante, el hecho de entender también el saqueo hacia nuestras tierras, que no es que, bueno, llegó Colón, la descubrió, bla, bla, y ahí quedó, y ahí ya entendimos que el saqueo quedó ahí de nuestras tierras y de los habitantes de los pueblos originarios, sino que es algo que siguió ocurriendo para largo y que incluso a día de hoy, cuando hablamos de lo más cercano a la ley de glaciares, pero un montón de situaciones, la Patagonia rebelde, todo. Bueno, nada, básicamente que Vialet Macé utilizó su formación médica para denunciar el nivel de explotación, que no solo era una injusticia social, sino un crimen ecológico que degradaba la salud de la madre y por extensión de las futuras generaciones de trabajadores. O sea, las mujeres, como dije, eran quienes creaban y reproducían esa fuerza de trabajo. Eran el objeto, el territorio, el cuerpo de la mujer como territorio para reproducir fuerza de trabajo, tener hijos, explotar y súper explotar, o seguir laburando para un patrón o crear hijos, sí o sí. Ese era el único destino como mujer, y no solamente por una cuestión cultural, porque a veces quizás cuando pensamos eso solamente lo vemos como una cuestión cultural, sino también el hecho de sobrevivir, de tener cierta base económica, el hecho de también, bueno, con quiénes se casaban, con quiénes se encontraban esas familias, en qué territorios vivían. Y bueno, nada, en el informe sobre el estado de las clases obreras, la salud es un eje central en el que Vialet Macé no solo realizó un análisis social, sino una verdadera patología del trabajo, utilizando su ojo clínico para denunciar cómo el sistema económico de la época consumía el capital humano, que tanto conocemos hoy en día. Bueno, nada, diagnosticó un montón de enfermedades que eran llevadas por la miseria en la que vivía esta gente en los conventillos, como focos infecciosos, responsables de la propagación de tuberculosis, que era una enfermedad súper constante en la época. Pensemos en las vacunas, en la cantidad de medicamentos que existen hoy en día o de prevenciones que conocemos y cómo vivía esta gente, ¿no? La cuestión también de la higiene, que cuando hablamos quizás de cuestión social, en ese momento, que cuando hablamos de la desigualdad entre clases, entendemos cómo, bueno, quizás Roca, viéndolo desde esa postura linda, entre muchas comillas, quería generar como, bueno, un desarrollo de la población, que la Argentina sea un país más desarrollado, no tercermundista. Entonces, bueno, la cuestión de las visitadoras de higiene, las antiguas trabajadoras sociales, que eran como esto, un instrumento del Estado, como una cara del Estado para hacer visitas y para que esa familia se recomponga, sea normal. No sabía que existía eso.
las visitadoras. Sí, así arranca el trabajo social. Sí, es como parte del estado de bienestar en su momento. Haciendo funciones de cuidado. Sí, haciendo como ese rol del Estado de hacerse cargo de, por ejemplo, literal lo digo muy, muy burdamente, muy, muy bruto, pero era una familia en la que una madre era borracha y era como, bueno, a curárselo a la granja o le sacaban a los hijos. Hacerse cargo de esas formas, ¿no? Como muy bueno, a esta persona encontramos este pobre en la calle y lo vamos a llevar a este lugar para que se recomponga, para que se bañe, para que tenga alimento, comida, como si fuese la solución desde, como decíamos hoy, desde el conflicto directamente, sin ponerse a pensar en las causas y tratar de encontrar desde raíz, sino como, bueno, trabajar en base al problema. Una mirada más occidental. Como súper focalizada las políticas, ¿no? En ese sentido. Sí, no, y de imponer una mirada que ellos creían que era la que había que tener. Exactamente. No sé cómo me dicen que voy. Y podemos ir cerrando. También que nos comenten a ver qué les parece la información. Ahí Nair además pasó fotos de Violet Macé para que vean su rostro, que lo conozcan. Su bigote. Pero bueno, tenía un buen bigote. Y esta es la época a la que Milei siempre está haciendo referencia a la que quiere que volvamos. O sea, es una época en la que claramente el trabajador no tiene ningún tipo de posicionamiento favorable, sino que lo único que estábamos viendo es que, claro, era una época que totalmente favorecía al empleador, a quien era el dueño de fábricas o de las empresas forestales, de deforestación, distintas industrias, como, bueno, claramente, si quiere volver a eso, medio que estamos como... Él plantea textualmente que en esa época, ¿querés decir bien el periodo, más o menos? Sería desde 1880. El informe lo hace en 1904. Claro, y la época en la que habla Milei es más o menos de 1880 a 1904, 1907 me parece el periodo que habla Milei. Pero él dice que esa época éramos el país, la Argentina era primer mundo, era como la potencia mundial, la Argentina en ese momento. Y el documento de Violet Macé es muy importante y gracias a que lo trae Guada, porque es la demostración un poco de, que hubo hay algo muy tangente, una investigación muy tangente que por suerte está ese material, porque podría que estar. Haya ocurrido en la Argentina. Que demuestra que no. Era un catalán, pero era recontra argentino. Le hicimos argentino. Eso, la importancia también incluso de la investigación, de la educación, ¿no? De también la convicción de una persona que, más allá de ser parte de las élites, se encargó de priorizar su objetivo como profesional, un investigador, claramente, y como a mí me da mucha risa el plot twist de que Roca lo manda a Violet Macé a hacer un estudio sobre las clases obreras, sobre el movimiento obrero en general, para ver cuál era el problema o por dónde entrarle, y más tirándolo para su lado, y en realidad Violet Macé le dice, mira, el problema está en que los estás haciendo laburar 14 horas, los estás haciendo vivir en condiciones completamente indignas. Y claramente esa persona que constantemente está viviendo o habitando ese mundo va a tirarse a hacer esto, como decía, supuestamente, o borrachos, o que estén cansados, o que no sirvan en la jornada laboral, que nada, obviamente no tenés una base de formación o un momento de comer, porque muchos también decían que eso, o no comían, o no tenían un horario establecido exactamente, sino esto, laburar y hasta el cansancio. Creo que es un antecedente súper importante para las leyes y los derechos laborales que, después, más adelante fue que llegó Perón, que dicen que Perón tiene ahí como medio una simultaneidad, porque en el año en el que Violet Macé estaba naciendo, no, al revés, en el año en el que Violet Macé estaba haciendo este estudio, Perón estaba naciendo, una cosa así. Ya se puso todo. Pareció algo místico. En la Secretaría de Trabajo y Previsión hay un montón de bases o de ideas o formas de palabras que nombran muy, muy exactas, muy parecidas a este estudio que realizó Violet Macé, muchos derechos y políticas sociales que
que después se llevaron a cabo en el gobierno de Perón, porque esto fue muchísimo tiempo antes de que eso ocurriera, claro. Que son muy importantes, muy, muy valiosas para nuestra Argentina.